Bueno, bienvenidos a otra entrega más aquí desde nuestro canal. Un saludo, les habla su colega Wilfredo Centeno. Y bueno, esta vez venimos a hablar sobre más mediciones, cómo medir el voltaje del más B haciendo uso del divisor resistivo de voltaje. ¿De qué estamos hablando? Bueno, algunos ya lo conocerán, otros no lo sabrán, pero en este caso vamos a hacer algunas pequeñas simulaciones. Vamos a ubicarnos rápidamente de qué estamos hablando. Esta es una fuente de un Samsung. Tenemos la salida principal del B+ y una subfuente de 12.5 voltios. Vamos a ampliar un poco más aquí para ver. 12.5 y 125 voltios. Entonces, si una fuente no nos está trabajando o si nos está entregando voltaje y está que se cae, le llamamos eso fluctuante, viene, se cae. Entonces nos interesa saber exactamente qué podría estar pasando en este tipo de fuente. Hemos dicho en otras ocasiones que para poder diagnosticar una fuente lo correcto es saber medir voltaje. Bueno, haciendo un recuento o una reseña, tenemos aquí la salida principal de 125 voltios y si seguimos esa línea, esta nos lleva a dos resistencias, R821 y R854. R854 viene a tierra y en este punto medio va una conexión hacia el Q801, que no es más que el famoso TL431 o el K431. Vamos a ver ahora, o vamos a dibujar, ¿verdad?, en esta herramienta, que este es el famoso TL431. Por aquí tendríamos otro pin. Este sería el pin ánodo y este sería el pin cátodo. Este sería el pin cátodo y este pin sería el pin de referencia o ref. Pin ref. Ahora diríamos, ¿verdad?, en el diagrama, este sería el pin ref. Y si notamos, el pin ánodo siempre va conectado a tierra. Mira, este siempre va conectado a tierra. Por esta parte superior tenemos el más B. Diríamos que sería este punto, los 125 voltios. Aquí habría 125 voltios. Y si notamos, del más B viene una resistencia. Sigue y viene otra resistencia hasta llegar al punto tierra. Esta sería R1 o resistencia superior y esta sería R2 o la resistencia inferior. ¿Ves? De este punto medio de las dos resistencias va conectado al pin ref. Ahí tendríamos, en este pin ref tiene que llegar un voltaje de 2.5 a ese punto. Esto es clave saberlo. Aquí deben de llegar 2.5 voltios. Entonces, ¿qué seguimos dibujando acá? Ahora seguiría a dibujar el optoacoplador. El optoacoplador cuenta con 4 pines. Vamos a verlo. Vamos a dibujarlo acá, un cuadrito. Por un lado tenemos
Vamos a ver el LED emisor de luz internamente, ¿verdad? Este sería el emisor de luz, el LED emisor de luz. Y por aquí tendríamos un transistor. Este sería su colector y aquí tendríamos el emisor. Ahí disculpen que no soy muy experto dibujando. Se supone que es una flechita, ¿eh? Entonces por aquí tenemos el pin, según aquí el diagrama. En la parte superior sería el pin 1, aquí sería 2, aquí sería ¿cuál? Vamos a ver. En la parte superior sería el pin 3, así es, vamos a confirmar. 3 sería abajo en la parte inferior, entonces aquí sería 3 y aquí sería 4, que viene conectado al ánodo del emisor de luz del optoacoplador. Decíamos que este es el optoacoplador, ¿verdad? Este sería el optoacoplador. Bueno, si nos fijamos de la fuente de 12.5 voltios, viene hacia el ánodo del emisor de luz del optoacoplador. Dibujemos eso. Es decir, aquí tenemos una fuente que viene hacia acá. Aquí hay 12.5 voltios. Para que este LED interno del optoacoplador ilumine o ataque a la base, a esta base, mira, del transistor. Esa sería la base, ¿verdad? Esta sería la base, mira. Ese punto de ahí sería la base. Para que este LED ataque a la base, necesitaríamos cerrar este circuito, ¿ve? Aquí hay otro más B, ¿verdad? De 12.5. Entra hacia el ánodo y el circuito se cerraría, si nos fijamos en el diagrama. Esta línea, mire, a través de R854 viene para el cátodo. Para el cátodo del TL431. Este sería el TL431. Entonces la historia continúa de esta manera. Vendría hacia el pin 2. Ahí cerramos el circuito. Entonces el TL431 jamás va a conducir en estos puntos, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Jamás se va a cerrar este circuito. Mire, el azul que vamos a dibujar. Jamás se cerraría este circuito si por este punto, por el pin ref, no llega a aparecer estos 2.5 voltios. Jamás se aterrizaría este circuito, ¿mira? Esto que estamos dibujando jamás sucedería mientras esta condición de 2.5 voltios no se den. Entonces de aquí surge lo siguiente: ¿cómo puedo yo confirmar si 2.5 se cumplen? ¿Cómo puedo yo saber el voltaje de aquí, de los 125, si aparecerían? Bueno, de aquí vamos a formar la siguiente fórmula. La primera fórmula, ¿verdad? O una de las fórmulas más importantes que debemos saber también es, para saber el B+ de esta salida de la fuente, de este lugar, ¿verdad? Donde vamos a dibujar este asterisco, debo hacer la siguiente operación. Y decimos R superior o R1 entre R2, ¿verdad? Estas y estas. Entonces R1 entre R2 más 1, todo esto multiplicado por los 2.5 voltios, mira, tiene que ser igual
al más B de entrega de la fuente, es decir, a esto que está acá. Mira, esta fórmula de aquí se debe de cumplir. Bueno, realizando las operaciones, vamos a hacerlo ahorita. Si R821 es de 123K y R854 de 2.49, vamos a sustituir valores y realizando la operación diríamos que R1 de 123K y R2 de 2.49 más 1 por 2.5 nos debería dar a 125 voltios. Para no perder el tiempo, yo he realizado simplemente la redacción y ustedes con la calculadora pueden realizar esa operación matemática. Aquí en una pequeña simulación que tenemos en este programa, hemos dibujado la fuente de 125 voltios. Aquí tenemos R1, R2 y por acá hemos dibujado un tester probador para medir qué caída de tensión hay entre R1 y R2 o R superior y R inferior. Echamos a correr el programita y vamos a ver qué ocurre. Tenemos 2,40. ¿Vean? Si a la salida de la fuente 125 voltios traemos esa referencia de voltaje a R821, entre R821 y R854, que serían R superior y R inferior, deberíamos de tener una caída de tensión en este punto de 2,40 voltios. ¿Qué pasaría si nosotros alteramos? Supongamos esta resistencia se me dañó, ya no mide 127 y ahora nos dice 150 voltios. 150 kilo ohmios. Corramos el programa y veamos qué pasa con el pin de referencia. Se cayó este voltaje. Si este voltaje aquí en este punto se cae, quiere decir que al TL431 le estamos diciendo se bajó. El LED de emisor de aquí del optoacoplador va a bajar su intensidad. El transistor interno del optoacoplador daría una información errada hacia el pin de referencia del oscilador. Es decir, aquí se bajaría este voltaje y al caerse ese voltaje el oscilador aumentaría su frecuencia de trabajo, queriendo estabilizar la fuente en el secundario. Entonces, eso si esta resistencia se alterara, estaría dando una mala información al TL431, al optoacoplador y por tal motivo también al oscilador. Volvamos la resistencia a su valor original, ¿cuánto dijo? 123K. ¿Qué pasaría si alteramos también a la R inferior? Vamos a ponerle de 5K. Hagamos la simulación y ve ahora la situación cambió. Ahora en vez de bajar el pin de referencia, es decir, este voltaje que vemos acá de 4,88 alterando R2 o R inferior, estaríamos dándole una mala referencia al TL431 en su pin de referencia. ¿Qué va a pasar? Que esto se va a negativizar más. El LED por tal razón interno del autoacoplador va a iluminar más. Esto va a generar más voltaje. Y aquí vendría una información al pin 4 alterada de referencia. Al elevarse el voltaje, entonces le estamos diciendo al autoacoplador, al oscilador, bájele porque allá al otro lado nos informan que el B más se ha alterado. Bájele. Entonces las oscilaciones de aquí del IC801 se bajarían, pero lógicamente sería una información equivocada porque estas resistencias se han alterado. Entonces, analizando esta situación, viéndolo desde este ángulo,
2.49. Vamos a estabilizar normalmente esto. Viéndolo desde este punto, así con esta simulación, podemos ver entonces cuáles son las causas, las posibles causas que una fuente se desboque o se altere en su salida, porque realmente la red informante no está cumpliendo su papel de hacer su trabajo, de decirle al oscilador trabaje a tal frecuencia para que a la salida tengamos una señal estable. Bueno, esperamos que esta pequeña ayuda de saber medir voltaje, de saber medir el divisor resistivo y de calcular o simular los efectos que causan en la salida le sea de utilidad a usted, estimado colega, que nos ha acompañado en este recorrido. Gracias por estar con nosotros siempre, acompañándonos en estas pequeñas charlas que realizamos a la hora de realizar diagnóstico de fuentes. Será hasta otra próxima entrega. Le saluda a su colega Wilfredo Centeno. Hasta la próxima.